ahora presentamos Alerta Vecinal con Vicente Aponte, el espacio radial más esperado de la semana. Alerta Vecinal, un bloque de actualidad sin pelos en la lengua. Alerta Vecinal con Vicente Aponte. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Muy buenas tardes, estimados amigos. Esto es Alerta Vecinal, como todos los martes, aquí en este espacio que nos brinda Radio Moderna en las 9:30 AM. Estamos pues aquí comentando con nuestros amigos que contribuyen a la co-conducción de este programa, Beto Vega y José Luis Hurtado, comentando los hechos noticiosos de la semana. Sin duda que la venida del Papa y su estadía en el Perú ha tenido un gran significado, no solo para los creyentes, para los católicos, sino para toda la gente que ha estado de alguna forma en la expectativa de ver al vicario de Cristo hablar de los temas más relevantes de la política nacional. Él ha enjuiciado con voz firme el tema de la corrupción, se ha pronunciado también sobre la necesidad de la reconciliación, no solo ha traído un mensaje de fe y de esperanza, también ha puntualizado, sobre todo en la zona de Puerto Maldonado, la importancia que tiene defender la ecología y el medio ambiente, ha hablado de la necesidad de defender el hábitat natural, que es precisamente el recinto ancestral de muchas poblaciones originarias que han estado presentes inclusive en el acto litúrgico presidido por el Santo Padre. De igual manera, se ha referido al tema de la política en la que están involucrados muchos dirigentes y líderes políticos del país y ha hablado de la necesidad de que ellos destierren para siempre precisamente ese encono y busquen la posibilidad de un diálogo que haga posible que el país salga adelante. Sin duda que su mensaje ha calado en algunos sectores, ha habido mucha emotividad, ha habido un despliegue inusual, no solo de seguridad, sino de presencia masiva de los ciudadanos y ciudadanas que se han volcado a las calles a recibirlo. En el escenario también de Trujillo ha habido masiva participación de los fieles, como también de los no fieles a la fe católica o a la fe cristiana, pero desde ya la significación de su llegada, de su estadía y sobre todo de su presencia en el Perú del Papa Francisco deja muchos comentarios, pero sobre todo la imagen de un líder religioso que sí quiere sobre todo dar la imagen de que gobierna a sus fieles, de que les transmite no solo la fe que no deben de perder, sino también que se involucra en sus propios problemas. Sin lugar a dudas, nuestros políticos se le han de envidiar al Papa Francisco la gran convocatoria que tiene, porque por ejemplo en el recinto de la base aérea Las Palmas, lograr congregar a más de 1 millón de personas es algo que nadie lo ha hecho hasta ahora en la historia republicana de nuestro país, como tampoco en los otros escenarios donde la presencia ha sido masiva. Un hecho que es contundente, sobre todo porque es actual, es que él se haya expresado en contra de la corrupción, que haya señalado la importancia que tiene desterrar esa lacra que está no solo debilitando nuestra endeble democracia, sino que está pues trayendo serias consecuencias para el desarrollo mismo de nuestra sociedad, de nuestro país. Bueno, ese es el mensaje que nosotros queríamos destacar con relación a la presencia del Papa en el Perú. ¿Qué otros hechos noticiosos consideras tú están marcando la pauta para ya este nuevo escenario? Porque ya el Papa ya se fue, ahora ya estamos aquí solos en nuestro corral, como diríamos criollamente, y por lo tanto necesariamente vuelven los conflictos y el escenario continúa, sobre todo de las pugnas, de los dimes y diretes
y de la lucha que caracteriza a nuestra actual clase política. ¿Qué impresión tienes al respecto, Beto? Sí, muy buenas tardes, Vicente, José Luis, a todos nuestros amigos oyentes aquí en Radio Moderna, Radio Papá, en el programa Alerta Vecinal. Efectivamente ya hemos pasado el modus papa, ¿no? El modus papa, este pequeño periodo de bastante calma política, de bastante tranquilidad en los titulares y en el propio escenario, ¿no? Pero como tú bien lo dices, Vicente, las aguas han seguido corriendo debajo del puente y efectivamente, ¿no? Tenemos pues que justo en los días de la visita del Papa han salido liberados pues algunos empresarios vinculados al tema lavajato, ¿no? Algunos vinculados a las empresas consorciadas, ¿no? Consorciadas. Las empresas consorciadas. Eso ha sido un plus a la benignidad de Dios, que no solamente, como bien lo has resumido tú, no solamente fue una bendición para el pueblo peruano, sino que también le llegó una pequeña bendición a estos empresarios que ya van a cumplir su... Aunque yo no creo que el Papa haya tenido nada que ver al respecto, yo más bien diría que ahí ha estado la mano no muy bien bendecida de PPK y de quienes administran justicia. Yo creo que más que tal vez de la ironía, lamentablemente vemos pues que hay unas movidas de carácter pues político, ¿no? Entonces hemos visto que no han sido simples personas con DNI los que han estado presas, ¿no? Sino que han sido parte del jet set empresarial de nuestro país, ¿no? Entonces han sido parte de la élite pues empresarial, ¿no? O sea, no han sido tal vez ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Entonces esta liberación y estos acontecimientos que se han sucedido pues tienen que ver más que todo con movidas de carácter político en las altas esferas y en las alturas, ¿no? Claro, con decisiones también que se han tomado desde el punto de vista jurídico y que van a marcar la pauta para lo que significa la prisión preventiva. Uh-huh. Porque, ojo, las resoluciones que han emanado del Poder Judicial van a servir también como antecedentes jurídicos para otras personas que están siendo investigadas, ni siquiera procesadas. Sino investigadas, como el mismo caso de ellos, ¿no? Como dicen los abogados. Por hechos de corrupción, de colusión o por lo que sea, pero a los cuales también se les tiene que tomar en cuenta en la real condición en que se encuentran. A la misma razón, mismo derecho. Por mismo derecho. Claro, ¿no? Entonces es parte de la jurisprudencia, ¿Y ¿no? cuál es el hecho noticioso que te preocupa, José Luis? José Luis es nuestro personaje, digamos, que marca la diferencia entre lo que es ese periodismo sojuzgado y por lo tanto subordinado a los intereses económicos, porque considero que José Luis es el único periodista independiente que no está en la planilla de Odebrecht. Creo que sí, la situación en ese sentido, Vicente, Beto, se nos viene una huelga muy importante, me parece, de los campesinos. Se está tratando de ver... Se van a retomar acciones de lucha. Exactamente, el problema de la papa, que en estos momentos los campesinos están en una situación bien difícil, están atravesando ellos las cosechas. Aparte de esto, el 27... falta muy poco, el 27 se anuncia una marcha contra el indulto bastante cuestionado por el presidente de la República. Perdón, José Luis, te corrijo, es el día 30. Postergado, ¿no? La han postergado 3 días más. El 30. Sería la cuarta marcha contra el indulto. Imagínate, entonces, todavía la situación no está muy tranquila. Esperemos que la presencia del Papa y el jalón de oreja, porque él ha manifestado que el Perú está atravesando momentos difíciles políticamente, lo ha dicho muy claro en este sentido. Entonces, el doctor Pedro Pablo Kuczynski tiene que comenzar a trabajar con todo su gabinete para que el pueblo peruano esté bien, esté contento y deje justamente la parte negativa atrás, ¿no? Eso es lo más importante. Se diría entonces que se ha puesto fin a la tregua que por la llegada del Papa se dio la clase política entre lo que es este gobierno y el resto de la oposición, porque no hay que dejar de señalar que esta tregua entre PPK y el Congreso de nuevo empieza prácticamente a iniciarse, sí, a borrarse, por cuanto hay algunos hechos que van a generar reacción. La declaración inclusive dada por PPK
cuando se refería a cuál es lo malo del país, él decía que lo malo eran sus políticos. Y él también es político. Exacto. Inclusive es uno de los políticos más antiguos que tiene el país, porque él viene desde el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y el hecho de que él ejerza el cargo de presidente es porque es un político. Exacto. Entonces, si él habla de que todos los políticos son lo malo o lo peor del país, tendría que él, de alguna forma, formar parte de esa alusión. Ahora, el titular de la Bajato, la titular, que es la señora Rosa Bartra, ha pedido al presidente que fije fecha para el interrogatorio por las asesorías a Odebrecht. Y ha señalado el día de ayer en un programa televisivo que hay nueva documentación al respecto. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con Alerta Vecinal. Oyentes en esta mañana de... Bien, amigos, continuamos con Alerta Vecinal. Decíamos de que la tregua ya culminó. Mauricio Mulder, por ejemplo, adelanta que surgirán nuevas vinculaciones con empresas que van a desmentir a la defensa de Pedro Pablo Kuczynski, lo que significa que las aguas nuevamente se van a agitar en esta semana como en la próxima. De otro lado, Galarreta y Del Castillo califican de desatinado lo dicho por el mandatario ante el Papa sobre los políticos. Es a lo que nos referíamos antes, ¿no? Cuando Kuczynski refiere que lo peor del Perú son los políticos. Y eso, de alguna manera, ha generado una reacción en los congresistas y en los líderes políticos. Por otro lado, la Fiscalía ha pedido 18 meses de cárcel preventiva para implicados en el Club de la Construcción. Han salido las empresas consorciadas, pero han entrado nuevamente otro grupo de empresarios que están comprendidos en el tema del Club de la Construcción. Y para el Ministerio Público existen elementos de convicción que harían prever un riesgo procesal. Y acá hay representantes de empresas muy importantes, como por ejemplo la empresa Málaga, que hace diferentes obras, no solo de viales, sino también de agua y desagüe, de edificaciones, y hay otras más que están también comprendidas en esta, y que de alguna forma también tenían vínculos con Odebrecht. Es decir, este problema tiene para rato porque se está viendo que en el tema de la investigación fiscal van a ser comprendidos otros empresarios y otros personajes vinculados precisamente a los temas de la corrupción. Por otro lado, también en una publicación que es bastante conocida por todos nosotros, Hildebrand en sus 13, se transcriben las declaraciones dadas por el señor Joseph Maidman. Y aquí en estas declaraciones está claramente especificada la forma cómo ingresaron los dineros de Camargo Correa y de Odebrecht a las cuentas de Joseph Maidman por encargo, obviamente, de Alejandro Toledo. En este caso en particular, sí hay evidencias suficientes y pruebas fehacientes que demuestran, pues, que el señor Alejandro Toledo sí cobró jugosas coimas por encima de los 20 millones de dólares, por encima de los 20 millones de dólares. Y se habla de inclusive de 4 millones, 5 millones de dólares, y se habla, por ejemplo, aquí en la pregunta 50, ¿qué justificación le dio Alejandro Toledo Manrique para que usted o sus empresas en sus cuentas reciban dinero de procedencia ilícita de parte de Camargo Correa? Dijo, no fue necesario recibir una justificación. Era obvio que él no quería aparecer como receptor de los fondos. ¿Cómo llevaban la contabilidad del dinero que ingresaba a las cuentas de sus empresas offshore? Explique cómo se sabía que el dinero ingresante era de Odebrecht, Camargo Correa o de alguna otra empresa brasileña, o en todo caso ingresos propios. Dijo, la contabilidad de los ingresos la llevaba Warburg y sus reportes eran enviados a mi persona, y los pocos pagos que entraron
a mis empresas eran fácilmente identificables en los estados de cuenta de la empresa. Era de propiedad, las empresas eran de propiedad también de otros personajes vinculados a él, ¿no? Y se recibían estados de cuentas que Michel, que era su lugarteniente, me entregaba mensualmente. Alejandro Toledo Manrique le comunicó que el ingreso de dicho dinero era en razón del pago de coimas por la concesión del tramo 4 de la carretera interoceánica. Dijo: Alejandro Toledo Manrique me comunicó que se recibirían donaciones de Camargo Correa, así le llamaban, donaciones. En mis conversaciones con Alejandro Toledo Manrique siempre se hablaba de los contratistas, refiriéndose a ellos como los brasileños, y el proyecto como el proyecto de la interoceánica, sin especificar tramos y a los montos o transferencias como donaciones. Es decir, si nos atenemos a esta transcripción, realmente la suerte de Alejandro Toledo ya está echada, porque es precisamente evidente, ¿no? el receptor de esos dineros, el que triangulaba, está, pues, ¿no? El señor Maya Manuel, el triangulador. En estos momentos como colaborador eficaz, señalando con pelos y señales cómo ingresaba ese dinero, cómo se efectuaba la contabilidad del mismo, cómo se distribuía y hacia qué destino llegaba. Finalmente. ¿No? Finalmente. Lo que evidencia hasta qué nivel estaba pues la corrupción avanzando. Claro, y un poco llegó un poco también en la ironía en esta conferencia de prensa que dio su santidad con los periodistas en el vuelo de retorno. Bueno, lo dijo en ironía, ¿no? ¿Qué pasa con el Perú? Que sus presidentes terminan presos, ¿no? Presos, detenidos, otros buscados, por ejemplo Alejandro Toledo. ¿Qué pasa con Ollantumala, que está detenido, ella, su esposa? Alan García, que entra, sale. Bueno, se tejió mucho. Aunque se todavía no mucho. Entra. Todavía no entra, sale y está así. ¿No? En una pero situación lamentable, ¿no? Estamos en un hemos ingresado a un periodo de transición democrática. Estas declaraciones que ha dado Odebrecht, Roberto Odebrecht, en uno de sus puntos él señala que se ha reunido con los presidentes, o sea, refiriéndose a Alan García, Ollantumala, ¿no? Y inclusive al propio y a otros más, pero que nunca abordó con ellos temas ilícitos, lo que significa que nunca le sugirieron coimas o acuerdos bajo la mesa que pudieran considerarse pues sobornos, ¿no? O comisiones a cuenta de obras públicas. Sin embargo, aquí él también deja en claro que quien debe de dar los detalles de cuánto dinero se les otorgó, con cuánto dinero se les apoyó en sus campañas, es el señor Jorge Barata, y que él es el que tendría finalmente que decir de manera específica cuáles son esos montos. Por otro lado, hay una noticia también que me interesa comentar. La Cámara Peruana de la Construcción ha reducido de 14% a 8% la proyección de crecimiento de la construcción. ¿Y esto por qué? Miren, la Junta de Ética de Capeco ya inició la investigación en el caso del Club de la Construcción, reveló Enrique Espinosa, presidente del gremio, y planteó cambiar la ley de contrataciones del Estado. Bueno, esto dicen los dirigentes de Capeco, pero cuando hablamos de la proyección de crecimiento, nos estamos refiriendo desde que los empresarios de la construcción se están dando cuenta que con este gobierno pues no hay esa dinámica de las inversiones como en otros tiempos, como tampoco no hay esa dinámica de crecimientos que era la principal característica en los gobiernos anteriores. Y desgraciadamente pues el señor Pedro Pablo Kuczynski no tiene pues esa cintura y esos bríos de estadista que nos lleven a pensar de que con él va a haber un crecimiento sostenido de la economía, y el que en el sector construcción la proyección se reduzca a casi la mitad. Es porque ellos saben de que la inversión pública va a seguirse reduciendo, y se reduce por dos causas: una, por falta de inversión, y otra, por la incapacidad de ejecutar el gasto o el presupuesto que se les asigna
a los principales ministerios que llevan adelante obras y a los gobiernos de locales y regionales. Y a los propios gobiernos locales y regionales, ¿no? ¿Cómo es posible que una incapacidad ahí que de ministerios gestión estratégicos como el de vivienda, como el de transportes y comunicación, el de educación, Vicente, como el de educación, uno ve la infraestructura de educación en Lima nomás, así es, no hayan ejecutado su presupuesto, que ni siquiera ha llegado al 60% de lo proyectado, y sin embargo para este año se les va a asignar incluso mayor presupuesto? Si ya tú demuestras incapacidad, ineptitud y sobre todo poca visión para poder emprender obras y proyectos que hagan posibles la pronta recuperación de nuestra economía, difícilmente eso se va a dar en un clima de permanente agitación política y en un clima inclusive de propia inestabilidad política. Y por eso también el señor Roque Benavides, presidente de la CONFIET, dice: no podemos aceptar corrupción porque daña más a la economía que pleitos políticos. Pero es bueno emplazarlos a los señores tanto de Capeco como de la CONFIET, porque si hay corrupción en nuestro país es precisamente porque las grandes empresas constructoras que han operado en nuestro país, incluso como socias de Odebrecht, son las verdaderas culpables de la corrupción existente y habida en nuestro país, porque ellos han jugado el papel de agentes corruptores, porque ellos son los principales responsables de que se le haya robado al país no solo la fe y la esperanza, porque de todo lo que se ha dado, digamos, de manera ilícita a gobernantes, a ministros y a funcionarios, se investiga, por ejemplo, en la Comisión Lavajato, de un monto mayor a 50 millones de dólares, solamente para hablar de las coimas conocidas, pero no se dice nada con respecto a las obras sobredimensionadas, no se dice nada con respecto a los sobrecostos que se han aplicado a través de las llamadas adendas y a través de otros enjuagues de carácter económico y político que han determinado que se llegue a esta conclusión en los temas, pues, de la corrupción que todos nosotros cuestionamos. Entonces, son problemas, pues, bastante críticos, sobre todo para la conciencia de nuestro país, y que reflejan, pues, este permanente hecho, ¿no?, que motiva no solo la protesta ciudadana, la indignación, sino que ¿no? en este escenario la indignación se hace ciudadana, más que evidente. ¿no? La indignación ciudadana, Vicente, con las declaraciones del señor Roque, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Y quién se va a perjudicar específicamente en este sentido? Los trabajadores, los obreros de construcción civil, y toda la esta ciudadanía, estadística, todo lo que giran alrededor del sector, ¿no? Qué pena, es lo que más van a sufrir en este sentido. Bueno, amigos, estamos llegando nuevamente a la pausa y retornamos aquí en Alerta Vecinal, y pronto una de nuestras primeras entrevistas de la tarde con nuestro amigo José Luis Hurtado. De su radio Inti Raymi. Bien, amigos, nos encontramos con el presidente del partido Todos por el Perú, el doctor Áureo Segarra Pinedo, y con él vamos a tener la primera entrevista de la tarde en este su programa Alerta Vecinal. Muy buenas tardes, doctor Áureo Segarra. Buenas tardes, mi distinguido amigo, y a los queridos radioyentes de esta prestigiosa emisora. Bueno, le queríamos lanzar una primera pregunta, es con respecto a lo que ha significado para nuestra clase política, para el país, la presencia del vicario de Cristo, el Papa Francisco, y después de su presencia, ¿cómo ve usted el panorama político aquí en nuestro amado Perú? Bueno, lo primero, ha demostrado el Papa un sentido de espiritualidad, y creo que él, todos los países que ha visitado, no solamente acá, sino también en otras latitudes, siempre ha llevado ese mensaje de paz, y además ha señalado claramente el deslinde contra la corrupción. Y eso es muy importante porque en el mundo estamos viviendo una época muy corrupta, y en especial en toda Latinoamérica y concretamente en el Perú. Entonces yo creo que eso a la fe, en la fe religiosa, cobra una dimensión mayor
porque es atentar, digamos, contra los más elementales derechos del niño. Y eso repercutirá mañana más tarde en que los países no desarrollen como deben desarrollar porque sus ciudadanos no fueron bien formados en sus primeros momentos de vida. Bueno, ¿y cómo ve usted, ya después de la visita del Papa, lo que se llama ya es el escenario post-Papa aquí en el país? ¿Cómo lo observa usted? Bueno, como bien se ha dicho, después de este baño de espiritualidad, volvemos a nuestra realidad de violencia, de sicariatos, problemas económicos, problemas laborales, problemas de toda índole. Pero obviamente, digamos que este mensaje del sumo pontífice debe de hacer reflexionar no solamente a la clase política, sino también a la clase empresarial, a las clases sociales en sus diversas organizaciones, los sindicatos, las ONG, todos en realidad. ¿Qué es lo que queremos para el Perú? Yo creo que eso es un mensaje muy importante en que tenemos que ver qué es lo que queremos para nuestro querido Perú. En Todos por el Perú sabemos lo que queremos. Queremos un país moderno, transparente, limpio, decente, seguro, con oportunidades para todos. Eso es. Y desde el punto de vista económico, ¿cuál es el panorama que usted vislumbra? Por ejemplo, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción ha declarado hacia abajo. Ha declarado sí la reducción del 14 al 8%, la proyección de crecimiento en el sector construcción. Y eso pues para nosotros, sobre todo los que tenemos que ver mucho con el sector construcción, es una alarma, porque significa que no se va a crecer en los términos que se esperaba. Fíjese, aún algunos analistas nuestros consideran que en el tema de la construcción, como en el tema de los otros sectores productivos del país, viene hacia la baja. Va alineado justamente con digamos, las informaciones que se están obteniendo de organismos que desarrollan mediciones de los desarrollos económicos de los países. Por ejemplo, en este caso, el Banco Central de Reserva ya ha señalado también que viene a la baja, ya no es más del 4%, sino menos del 4%, para señalar solamente una de las instituciones. Nos acaba de dar el Instituto Nacional de Estadística un crecimiento del 1.6, 1.8. Entonces, en este primer mes, que cierra el trimestre, del año pasado. Entonces, obviamente, el panorama que hay que ir monitoreando bien es cómo va con la pesca, cómo va con la minería, cómo va con la industria y sobre todo con la expectativa de los ciudadanos, y finalmente cómo va la inversión, tanto privada como nacional. En el tema privado prácticamente está parado. El tema de la corrupción ha golpeado muchísimo. Este consorciado de estas empresas constructoras que han hecho prácticamente como si fuera un cartel para establecer precios prohibitivos en complicidad con funcionarios públicos, está golpeando. No para la corrupción. Y en este sentido tiene que jugar un papel muy importante el Poder Judicial, los fiscales y los abogados anticorrupción. Tienen que acelerar los procesos, tienen que darle tranquilidad al pueblo peruano. Y el gobierno y el presidente no da esa tranquilidad. Bueno, estamos entrando también al panorama municipal, y con respecto a eso, ¿cómo va la proyección, sobre todo de su partido, en lo que respecta a la presentación de listas, tanto para regidores como de alcaldes, así como de consejeros y gobernadores regionales? ¿Cómo está avanzando su agrupación política al respecto? Nosotros estamos prácticamente ya con presencia en todo el país. Obviamente estamos, como bien usted lo dice, estamos mapeando en todas aquellas regiones en qué provincia deberíamos de presentarnos y en qué no, en qué distritos hacerlo y en otras no. Y ese es un proceso largo, pero lo que sí le puedo decir es que estamos promoviendo la participación de nuestros afiliados, digamos, en estas justas como precandidatos.
Y también en aquellas zonas donde no tengamos precandidatos, como esta es una elección también donde se ve al buen vecino y al buen ciudadano, ver la posibilidad de un buen prospecto decente, honorable, de gran reconocimiento por la ciudadanía, que pueda, digamos, contar con su presencia, ¿no? Que podamos contar con su presencia. Doctor Segarra, muy buenas tardes. Le saluda Beto Vega aquí en Radio Moderna, en programa Alerta Vecinal. Ya llegando a normalizarse el clima político y el escenario político, también vemos que se comienzan a concretizar ya los estragos de la naturaleza en nuestro país, ¿no? El día de hoy hemos visto que ha habido una marcha de las zonas de Guarochirí, de las zonas cercanas a Chosica, ¿no? Para exigir a la Municipalidad de Lima pues que cumpla con un plan de contingencia, ¿no? En las zonas aledañas al río Rímac y a sus afluentes en la zona ya de la región Lima, ¿no? Entonces, ¿cómo ve Juntos por el Perú, Todos por el Perú, su agrupación política, esta evaluación que tenemos del señor Luis Castañeda Locio en sus tareas como también un alcalde que tendría que apoyar o coadyugar a que los alcaldes distritales de estas zonas estén pues planteándose también las defensas y los correctivos necesarios? Gracias por la pregunta, que es muy importante. El año pasado, en el mes de enero del año 2017, hicimos en el Colegio de Ingenieros del Perú justamente un foro especializado que se llamó Reconstrucción sin Corrupción. Justamente ahí alertamos que si no se toman las medidas desde un punto de vista preventivo, sobre todo, y desde un punto de vista de proyección, donde se logre tres cosas importantes. La primera de ellas es mapear los sitios estratégicamente más sensibles para, la pérdida de vidas humanas. Ese es uno. En segundo lugar, lo que señalamos también, nuestros técnicos señalaron en esa oportunidad, que lo que se tiene que hacer es un plan integrado. ¿Esto en qué consiste? No se trata solo de la Municipalidad de Lima, ni se trata de la Municipalidad de Chosica o de Chaclacayo. Se trata de un plan en la que intervengan todos los distritos conjuntamente con el alcalde de Lima Metropolitana y el gobierno central, que tiene que tener un plan para Lima y un plan nacional. No se olvide usted que en la reconstrucción nacional se nos dijo que se iba a gastar 22.000 millones de soles, y de eso recién no llegamos ni a 2.000 millones, y no hay ninguna reconstrucción y menos prevención. Esto no es alarmismo. Hemos estado el mes pasado recorriendo Lambayeque, La Libertad, y créame, conversando con los alcaldes, incluso con funcionarios de la región. Lamentablemente tenemos que decirlo, no hay tal reconstrucción. Se ha ido el señor Pablo de la Flor y ha entrado el subsiguiente, y hasta la fecha no se ve realmente un plan. Puede pasar lo que ha sucedido con el año 2007, recuerden ustedes, con el terremoto de Ica. Bueno, pues han pasado, imagínense, 10 años, y pregunten ustedes qué reconstrucción de calidad puede usted ver en la zona del sur. En el norte la situación es bastante crítica. Y por lo tanto, no hemos aprendido, el gobierno no ha aprendido la lección. Entonces, esto es un problema muy serio. Nosotros tenemos un experto dentro de nuestra organización que lo señaló el año pasado y lo viene haciendo hoy día. Justamente ayer estuvo invitado en Canal 9, hablando sobre estos temas de la reconstrucción y de la prevención. Entonces, no hay políticas de prevención. Doctor Áureo Segarra Pinedo, muy buenas tardes, bienvenido pues a Radio Moderna en su programa Alerta Vecinal. ¿Cuáles serían sus palabras finales sobre de lo que debe hacer en estos momentos para lograr una verdadera reconciliación en nuestra nación? Son 33 millones de peruanos que viven ciertas dificultades como los que está viviendo políticamente el país. Mire, la mejor reconciliación es que el gobierno gobierne. Lo que no vemos nosotros son acciones de una concreta. Acabo de estar hablando sobre el tema de la reconstrucción y la prevención, pero sobre ese tema, la economía, mire cómo va en decrecimiento. El presidente de Capeco dice de 14 voy a bajar a menos.
¿A la mitad? Pero nosotros pensamos que va a estar en el 6%, 5 a 6%. Y recordemos que justamente la construcción es un termómetro conjuntamente con la minería y la pesquería. Si estos sectores se enfrían, obviamente el crecimiento se resiente mucho y eso trae como consecuencia un problema social. ¿Y cuál es este problema social? Que las fuentes de trabajo comienzan a escasear. Y si escasea, los primeros afectados con esto son los jóvenes entre 18 a 24 años de edad. En este sentido, doctor Áureo Segarra Pinedo, el día 30 de este mes se va a realizar una marcha muy importante contra esta cuestionada indulto que dio el presidente PPK a Alberto Fujimori. ¿Ustedes como partido van a participar de una u otra manera o indirecta o directamente? Nosotros no tenemos un ojo contra la corrupción. Nosotros tenemos dos ojos. Porque los amigos del Frente Amplio de este movimiento de recolección de firmas del Nuevo Perú, del señor Goyo y compañía, tienen un solo ojo, que se llama el señor PPK y el señor Fujimori. Nosotros recusamos eso, estamos en contra de eso. Pero que no se olviden que el señor Goyo está también encausado por haber recibido supuestamente más de 1 millón de soles. No, recordemos que la señora Verónica Mendoza en las agendas de la DIN está en su firma. Recordemos que la señora Marisa Glavi y Indira Huizca fueron sus regidoras cuando se aprobaron justamente con el tema, este proyecto de Odebrecht, con los famosos aquí en Puente Piedra, ¿no es cierto? Del peaje, ¿no es cierto? Entonces, y finalmente, recordemos también que todo este sistema de corrupción es un sistema integrado que involucra a Toledo, García, PPK. Entonces hay que mirarlo con los dos ojos. El repudio tiene que ser parejo para todos. Bien, le agradecemos mucho su presencia al doctor Áureo Segarra y próximamente estaremos nuevamente con una interesante entrevista con él en representación de su agrupación política. Hacemos una pausa y retornamos nuevamente con Alerta Vecinal. Estamos otra vez aquí, queridos oyentes, en Alerta Vecinal a través de los 9:30 de Radio Moderna, Radio Papá, y estamos en comunicación con el ingeniero Gonzalo García, miembro directivo de la agrupación política Juntos por el Perú. Ingeniero Gonzalo García, muy buenas tardes para Alerta Vecinal en Radio Moderna. Muy buenas tardes, a la orden. Ingeniero, se viene el día 30 la cuarta jornada nacional de lucha que está convocando los sectores vinculados a los espacios progresistas de defensa de los derechos humanos y que tiene, creemos, ahí una convocatoria que se va a tratar de ampliar, se está tratando de que se formen algunos espacios también en los diferentes conos, pero ahí creo, ingeniero, creo que en este momento vemos de que tal vez no se ha configurado una construcción de este espacio mucho mayor, ¿no? Porque el Comando Nacional Unitario de Lucha fue un espacio netamente convocante para una marcha. Ahora vemos de que existe el CENUL y prácticamente se ha convertido en un frente. Hemos tenido la oportunidad de cubrir algunas reuniones del CENUL y se convierten en maratónicas jornadas de debate, de cuestionamiento entre los propios compañeros ahí presentes. ¿Cuál es el balance de Juntos por el Perú, de la cuarta convocatoria de la marcha y de este espacio que se está constituyendo? Bueno, nosotros impulsamos en todo el país la realización de una nueva marcha en el contexto de unas jornadas nacionales de lucha que tiene dos objetivos principales. Uno, sin duda, es la consigna de fuera PPK, y la segunda es sobre la reversión de la medida de indulto concedido al señor Fujimori. Evidentemente, dentro de esta inmensa movilización que se ha producido en las últimas semanas, hay distintas y variadas formas de enfocar el tema, pero la diferencia ya no está en el qué, quiere decir en lo que estamos buscando, sino el cómo, cuáles son las medidas más adecuadas que se tienen que tomar para que esta movilización del 30 de enero
tenga efectos sobre dos decisiones principales. Una en la que será en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se reúne el 2 de febrero para ver la cuestión peruana, que es esta la que estamos discutiendo, y para ver sobre todo también los efectos de esta decisión sobre Pativilca, la masacre de Pativilca, que va a tratarse también en sede judicial unos días antes. O sea que estamos en medio de dos eventos importantísimos que exigen la máxima movilización ciudadana para evitar que se desvíe los objetivos de nuestros que perseguimos las distintas fuerzas que integramos el CENUL. Y dentro de esta convocatoria, ingeniero, entonces estas dos banderas principales que usted ya nos ha referido son banderas que también son convocantes a otras más, ¿no? Porque vemos que el cuestionamiento hacia el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski no solamente es por el llamado indulto humanitario o por tal vez algunas concesiones que da al bloque fujimorista en el Congreso y sus aliados, ¿no? Sino básicamente pues por el continuismo de una política neoliberal y el compromiso pues con los intereses antinacionales, ¿no? Entonces, ¿cree usted que se puede ir avanzando en la construcción de un espacio de acumulación política y social desde el campo popular sobre estas dos banderas? Efectivamente, eso es posible. Ahora, cada día su afán. Mire, las soluciones para que el señor Kuczynski deje la responsabilidad que ha asumido de mala manera son una de naturaleza propia a su cargo. Él puede evaluar la situación, de repente tiene alguna circunstancia de salud o algo que le impela a que deje el cargo, que renuncie al cargo. Creo que está en la agenda del país un consenso muy amplio. Hoy es una encuesta que dice que hay 71% en contra. 71% rechazo. Correcto. Esto es una fórmula. La otra fórmula es legislativa. Mire, el fujimorismo tiene 60 votos. La izquierda tiene en los dos bloques 20 votos. En total ya hay 80 votos, faltan 7. Los distintos otros grupos que se han manifestado ya también están en una posición de que esto no siga. Y la vía legislativa entonces es otra de las hipótesis posibles. Pero ninguna de esas dos deja de ser necesaria una inmensa movilización en las calles en las cuales expresemos nuestro repudio a este tipo de conductas. Y sin duda, como usted lo plantea, ampliar la base de sustentación de esta gran alianza coalición popular en perspectiva de unos cambios de mayor envergadura. Pero cada día eso van. Primero, empecemos por el comienzo y avancemos en el logro del objetivo. Ingeniero Gonzalo García, ¿cómo está el desarrollo del trabajo orgánico y político de Juntos por el Perú a nivel nacional? Hemos visto que en diferentes barrios, en diferentes provincias están desarrollando pues actividades partidarias. ¿Cómo está el desarrollo político de este frente ya a puertas, creo, ya de constituirse en un frente electoral, ¿no? Porque tenemos entendido de que es una confluencia a partir del Partido Humanista. ¿Qué nos puede decir usted a nuestros oyentes aquí en Radio Moderna? Bueno, nosotros estamos constituidos por C Ciudadanos por el Cambio, cuya figura más conocida es Salomón Lerner, Fuerza Social, donde está Gustavo Guerra, la gente del Partido Comunista Peruano, el Partido Patria Roja también, y los compañeros humanistas del Partido Humanista Peruano, y otras figuras que se han ido integrando paralelamente a este trabajo de organización a nivel nacional. Hoy día tenemos 27 comités regionales. En algunas regiones tenemos 2 porque todavía están definiéndose como San Martín y Moyobamba cuál es la sede. Y tenemos un respaldo muy amplio en provincias donde hemos formado numerosos comités provinciales de las 195 provincias. Este es el desarrollo orgánico, siguen desarrollándose los comités en los distritos, en los barrios, y próximamente tenemos también a nivel de la fábrica, las empresas, y las organizaciones sindicales, etcétera, que están participando ya activamente en las movilizaciones también políticas. Y efectivamente vamos a tener dentro de poco ya abierto el calendario electoral y ver las formas democráticas de elegir a nuestros candidatos y llevar las posiciones de la izquierda a los distintos niveles, tanto distrital, provincial como regional.
Ingeniero Gonzalo García, dígame, ¿cuál es la expectativa que se tienen ustedes en estos momentos con todas las coordinaciones que vienen realizando para la convocatoria de la marcha? ¿Cuál es la cantidad que esperan ustedes alcanzar? Le voy a ser sincero, la última marcha no esperábamos 50.000, pero es una sorpresa cada vez que se sale, se va creciendo e incorporando nuevas y distintos sectores de la sociedad peruana, en particular la juventud, los estudiantes, los sectores magisteriales, participan también, pues, por supuesto, los trabajadores de la Federación de Construcción Civil. La última vez tuvo un escalón muy grande. Quiere decir, en la calle se está forjando una muy amplia coalición de distintas clases sociales, grupos, sectores culturales que animan. Por ejemplo, a mí me parece estupendo el trabajo de Hip Hop. Es un grupo juvenil que con su creatividad le da un nuevo sentido a las marchas. También hay otros grupos de carácter confesional, etcétera. Entonces, está restañándose viejas heridas que tenía el movimiento popular y se está encontrando nuevos carriles unitarios. Siendo muy malo lo del presidente Kuczynski, en realidad termina siendo bueno para la izquierda en la medida que ha abierto múltiples canales de participación. Ojalá seamos por lo menos igual a la última manifestación que hemos hecho en la calle del Lima. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Gonzalo García Núñez, aquí para nuestro programa Alerta Vecinal en Radio Moderna en los 9:30 AM. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Mucha suerte a ustedes. Gracias. Bueno, amigos, en esta parte final de nuestro programa queremos también saludar la realización del primer encuentro sindical y popular realizado el día sábado 20 aquí en la capital, y en donde participaron diferentes organizaciones sindicales, gremiales, representantes de los campesinos, de las comunidades andinas, así como también del movimiento estudiantil organizado. Y voy a dar lectura a algunas conclusiones porque ya estamos cerrando nuestro programa, pero la principal de ellas es afianzar el camino de la lucha por lograr la convocatoria a una asamblea constituyente donde se establezca el marco normativo de una república democrática y en donde se busque establecer la democracia participativa y directa, desde donde se establezca la representación de los organismos vivos del movimiento popular en las instancias del poder político. Asimismo, reorientar la lucha del sector obrero, sindical y campesino gremial, que ha estado desarrollándose solo en la lucha económica, para dar el salto hacia la lucha política, desde la lucha reivindicativa a la lucha por la conquista del poder político del Estado. Desarrollar el trabajo organizativo de las mujeres en todos los frentes a fin de incorporarlas de manera más activa en la lucha por la conquista de la democracia y la verdadera emancipación de la mujer. Impulsar los encuentros sindicales y populares a nivel macrorregional, donde se debe asegurar la máxima representación de las organizaciones bases en miras a un segundo encuentro nacional que implemente de manera decidida la realización de los acuerdos del primer encuentro sindical y popular. Estas son las principales conclusiones de este evento denominado Primer Encuentro Sindical y Popular del Perú, que, como dije, ha merecido no solo la participación activa de importantes organizaciones sindicales como la Federación Unitaria de Trabajadores en Construcción Civil y de Actividades Similares del Perú, del Movimiento de Mujeres por la Liberación Social, la Unión de la Juventud Estudiantil, la Confederación Campesina del Perú Justiniano Minaya Sosa, CCP, así como también la presencia de importantes dirigentes de las comunidades campesinas de Huánuco, de Ayacucho, de Huancavelica y de otros lugares muy importantes del país. Estuvieron presentes también los trabajadores de la industria del cemento de Pacasmayo con sus representantes, y esta es, pues, creo yo, dirigentes populares, una significativa presencia de dirigentes que inician un proceso también de unidad con miras a constituir un frente popular que le dé consistencia a la lucha de nuestro pueblo. Hasta aquí llegamos con Alerta Vecinal y nos despedimos hasta el próximo martes, conjuntamente con Beto Vega y José Luis Hurtado.
Hemos presentado Alerta Vecinal con Vicente Aponte, el espacio radial más esperado de la semana. Alerta Vecinal, un bloque de actualidad sin pelos en la lengua. Nos encontramos la próxima semana.